en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu Espíritu, Señor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Ven y derrámate en este lugar, en este lugar. Ven y apodérate. Ven y apodérate de todo mi ser. Una vez más, ven y derrámate. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven Espíritu Santo, unción para el Padre Teixeira, unción para todos, bendito seas. Alabaya, Santa María, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Bueno, vamos a ver si hablamos de un texto que a mí me parece importante, el tema de la conversión como tema para la fraternidad, tema para el encuentro, un tema también para la vida. Ahorita tengo así un poquito de dolor de cabeza porque quería llegar a tiempo, que hice tres cosas a la vez. Bueno, en alguna pues iba a salir un poquito más tarde, pero bueno, ya la hice, yo quería hacer la vez. Y vamos a leer un texto, o sea, el tema de la conversión. Cuando hablamos de conversión, así como el tema de la fe es un tema complejo, el tema de la conversión es un tema complejo, yo no voy a intentar que ustedes como que aprendan o que salgan de aquí como que diciendo ya saben todo lo que es. Cuando uno sale muy convencido de que uno ya sabe, uno se da cuenta que no sabe lo que cree que sabe. Y cuando uno se da cuenta que no sabe lo que cree que sabe, eso es bueno porque uno está abierto a aprender más. Entonces, en el tema de la conversión, ¿alguno de ustedes me sabe decir lo que es la conversión? Vamos a ver, ¿por qué están hablando? Dirección divina.
Bueno, vamos a ver qué es dirección divina. Vamos a intentar ver. ¿Qué hay de más? Conversión, transformación, cambio de vida. Pero ¿cómo es ese cambio de vida? Vamos a ver. Yo antes tenía una esposa, ahora tengo 3. ¿Me convertí? Bueno, pero yo cambié de vida. ¿O no cambié de vida? ¿Cómo es ese cambio de vida? Explíquenme. Ya, vamos a hacer un poquito a ver. Uno, la que levantó la mano allá atrás, no sé dónde es eso, dígame. Cambio espiritual, corregir, luego cambiar. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Cambio de mal para bien, muy bien. Ahora, cambio de mal para bien. Ahora, si las 3 esposas me tratan mal, y antes que tenía uno estaba peor y ahora con las 3 estoy mejor, entonces cambié para bien. ¿O no? ¿Ven? Es complicado. La palabra conversión para nosotros es complicada. ¿Por qué es complicada? Bueno, porque nosotros a veces no entendemos que cuando hablamos de conversión, pues detrás de la palabra conversión tenemos una especie de idea de bueno y de idea de malo. Es decir, este es bueno si la persona actúa de acuerdo a lo que yo creo que es bueno, se convirtió. Si la persona vive con lo que yo creo que es malo, pues es un gran pecado. Bueno, entonces nosotros actuamos, ponemos a la gente como en especie de modelos, ¿no? Este es el modelo de lo bueno. Como es el modelo de lo bueno, pues este es el que se convierte. Bueno, yo le voy a hablar de la conversión de una persona, Jesús. Jesús, para los fariseos, debía convertirse. Ustedes saben que Jesús decía, que los fariseos decían que Jesús, esto está muchas veces en la Biblia, no está una vez, está muchas veces. ¿Saben? Los judíos decían que Jesús actuaba por el poder del demonio. Muchas veces. ¿Y por qué decían que Jesús actuaba por el poder del demonio? Porque para los judíos Jesús no estaba convertido. Para los judíos Jesús era alguien que no respetaba el sábado. Y la ley manda respetar el sábado. Era alguien que tocaba a los muertos. Y la ley decía no tocar a los muertos. Era alguien que tocaba a los leprosos. Y la ley decía que no había que tocar a los leprosos. Era alguien que decía que los sacrificios del templo no eran necesarios. Y la ley te dice, bueno, pues si quieres reconciliarte con Dios, pues lleva un sacrificio al templo para reconciliar. O sea, Jesús era visto por muchas personas como alguien que dice, mira, este tipo es un tipo no solo pecador, sino peligroso, o sea, porque la gente le cree. O sea, si Jesús lo matan en la cruz, no lo mataron porque fuera una joyita para los judíos. Para los judíos no era ninguna joyita. Y si nosotros hubiéramos sido judíos en aquel tiempo, quizá hubiéramos visto a Jesús de la misma manera. Oye, pero ¿cómo es que este dejó de ir a la sinagoga, empezó a hablar mal de nosotros, empezó a hacer las cosas que están prohibidas en la ley? Para los judíos Jesús necesitaba convertirse. Entonces, la palabra conversión, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Depende. Dentro de la religión judía, pues Jesús era alguien malo. Por eso hace falta el discernimiento.
Entonces vamos a ver algunos textos que a mí me gustaría compartir con ustedes para ver lo que es la conversión. Yo le voy a leer el capítulo 12 algunas partes del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Son textos a veces un poco difíciles, ¿no? Para que ustedes vean lo de Jesús, ¿no? Lo de la conversión, antes de leer el capítulo 12. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio habló el mudo y la gente se rió. Pero algunos de ellos dijeron: por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Que Jesús, incluso algunos creen que necesita de conversión. El capítulo 12, pues, tiene muchas cosas. Pero el que más me interesa es el capítulo 13, pero bueno, vamos a empezar por el capítulo 12 para entender un poquito el capítulo 13, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Una de las cosas que dice es que hay que estar preparado para cuando venga el Señor. Pedro le pregunta: Señor, ¿dice esta parábola para nosotros o para todos? Y respondió el Señor: ¿quién fue el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Entonces, bueno, a Pedro le va diciendo y dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá mucho a nosotros. El que no conoce el que no la conoce y hace cosas que merezcan a nosotros, recibirá poco. A quien se le dio mucho, se le dará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Después de este texto viene otro texto, que es un texto bastante interesante, ¿no? Y es el texto, en parte del texto que yo quisiera comenzar a comentar con ustedes en este momento. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya hubiera prendido? Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa, y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, lo de la suegra se entiende, lo demás es más difícil. Vamos a ver este texto, ¿no? Un poquito de texto. No he venido a traer paz, sino división. Mi papá, yo era niño, mi papá no era un hombre de misa, así todos los días. Yo recuerdo que llegó un día a la casa, yo siendo niño, mi papá llegó escandalizado, porque él, que se iba a tomar unas cervecitas con un amigo suyo los domingos, pues encendió el radio y estaba, o sea, como era domingo, pues estaba leyendo este evangelio, que era el evangelio que tocaba ese domingo. Y mi papá dice, o sea, yo escuché que decía que la Biblia dice que Jesús dijo que el padre estará dividido contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Dice, no es posible que Jesús haya dicho eso. ¿Sí? Yo no me acuerdo si yo, pero bueno, yo lo escuché y dice, papá sí lo dice. Mi papá entonces se queda mirando y dice, bueno,
¿Cómo es posible que Jesús haya dicho algo así? ¿Cómo entender este texto? Este texto yo voy a intentar entenderlo de un punto de vista interesante, ¿no? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Hay un texto en el libro del Génesis, en el capítulo 11, que habla de una historia que se relata que se llama la Torre de Babel. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Torre de Babel? ¿Seguro? ¿Quién ha escuchado hablar de la Torre de Babel? ¿Quién ha escuchado hablar de la Torre de Babel? Venga para acá para que me eche cuenta de la Torre de Babel. Pues vente rápido, que si no nos hace tarde. Vamos a echar. Está el micrófono ese que es inalámbrico. No sé si está. Eso. No le pegues, no le pegues, no le pegues. No le pegues. Ok. Cuéntame el libro de la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel. Porque la gente se acostumbra. Bueno, era un pueblo que quería hacer una torre que llegara hasta el cielo. Si ella se pela, ustedes la pueden ayudar. O sea, vamos a hacer una cosa. Si ella se pela, la tiramos del edificio de ahí arriba hasta abajo. Es el castigo. Si ustedes la ayudan, pues no la tiramos. Sí. Bueno, ellos querían hacer la torre que llegue hasta el cielo. Ajá. Y Dios se enojó. O sea, hizo que los esclavos hablaran en lengua para que no se entendieran y así pudieran construir la torre. Muy bien. ¿Y a ti qué te parece eso? Bien. Bien, ¿qué es lo que es bien? ¿La torre? ¿El enojo? ¿Que se cayera la torre? ¿Qué es lo que te parece bien? Que no se construyera la torre. ¿Por qué? Porque el pueblo quería ser como Dios, quería ser superior a él. Ajá. Ahora hay rascacielos más grandes que esa torre. ¿Qué hacemos? Tumbamos los rascacielos. Lo que pasa es que en ese entonces había una profecía que se tenía que cumplir. ¿Cuál era la profecía? Ahora me dejaste mal, yo ya no sé ni cuál era la profecía. O sea, Dios permite que pasen esas cosas para uno aprender. Muy bien, vamos a ver. Ahora vamos a intentar explicar esto. Tú quédate ahí. Bueno, yo le voy a decir lo que pasó ahí, más o menos por las palabras que dicen aquí, ¿no? Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuando se proponga les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos el lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. No te asustes, no te voy a tirar todo. Bien. Oye, ¿no les parece que Dios estaba un poquito envidioso? Vamos a ser sinceros. O sea, ¿qué? Además, fíjense cómo lo dice. Miren cómo lo dice. Se me perdió. Ay, no, pero se cambió. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que
que habían edificado. Y pensó, todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje. Este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. ¿No les parece que está un poquito envidioso? No tengan miedo de decirlo. Si les parece, les parece. A mí siempre me pareció que Dios estaba envidioso. ¿A quién le parece eso? A nadie. Ustedes son mejores que yo. ¿Y a qué a alguien le parece que Dios estaba un poquito envidioso de la torre? A nadie. ¿Por qué? Ahora yo quiero que me expliquen porque a mí yo lo leo así y yo digo, se puso celoso. Esto, como le van a ganar en poder, pues vamos a cortarle el poder. ¿Por qué no está envidioso? Según ustedes. ¿Ah? ¿Qué dijo? Era un acto de soberbia. ¿Qué cosa? Ay, si fue un acto de soberbia, ¿por qué tiene que destruirlo? Ajá, por allá. Dígalo. Bueno, ustedes después. Deben haber límites. Bueno, seguramente que llegará un momento que la torre se les iba a caer. O sea, el límite de por sí siempre hay. Muy bien. Yo pensaba igual que usted. Me parece que era así. Pero claro, uno tiene que ver las cosas en un contexto. Yo tengo una suerte muy grande. Yo tengo una suerte muy grande. A mí me permitieron estudiar, me permitieron hacer un doctorado y me permitieron seguir estudiando. Entonces yo en mi vida lo que más hago es estudiar. Y tengo tiempo para eso. O sea, eso es una suerte, o sea, eso es una gran bendición, lo que yo digo. Bueno, y en eso, uno lee una cosa y otra cosa, y después una cosa engancha con esta, aquella engancha con la otra, entonces uno va viendo más o menos. Vamos a ver. El pueblo ¿qué tenía? ¿Cuántos idiomas hablaban? ¿Cuántos? Lo que decían es que ahí se hablaban un solo lenguaje. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea. Se hablaba un solo lenguaje. La segunda idea. Ustedes dicen algo y es verdad. Aquí lo dice así: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con las cúspides en el cielo. O sea, es verdad que en la Biblia, cuando se habla de el cielo, se habla de Dios. O sea, vamos a construirnos una ciudad que llegue hasta donde está Dios. Ustedes no sé si conocen algo de la mitología griega. El Olimpo es el lugar de los dioses. Una vez fue alguien a robarse el fuego de los dioses y ¿qué le pasó? Se lo robó, pero él quedó, el que robó el fuego a los dioses, quedó condenado, amarrado a una piedra
no sé si ustedes conocen la historia, el mito, y en esa piedra venía siempre un pájaro y le comía las entrañas. Una vez que le comía las entrañas, él estaba vivo, se le volvía a regenerar las entrañas. Y nuevamente venía un pájaro y le comía las entrañas, ¿no? O sea, fue lo que le pasó. Creo que era el mito de Prometeo, pero no me acuerdo si es Prometeo. La idea de Dios es que Dios está en un alto. Lo que construyeron la ciudad con la cúspide en el cielo, que están pensando, bueno, llegar a ser como Dios. Lo que les fue ya es verdad y lo que algunos de ustedes dijeron también es verdad. Llegar a ser como Dios. El problema no está en querer llegar a ser como Dios. Eso no es problema. El problema está incluso en nosotros ahora cuando hablamos de llegar a ser como Dios. El problema está en quién es Dios. Nosotros siempre hemos creído que Dios está allá arriba, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede y que nosotros somos unas cosas ínfimas y que si nosotros llegamos a alcanzar un poder así seremos iguales a Dios. Ahí está uno de los problemas. Y por eso hablaban un solo lenguaje. Un solo lenguaje. Los países que van y someten a otros países obligan a los países que ellos conquistan a aprenderse el idioma de ellos. Y el idioma oficial comienza a ser el idioma del país que se conquista. Yo tengo amigos ucranianos, tengo amigos polacos, tengo amigas rusas, checoslovacos, checos, ya Eslovaquia está apartada, otro lugar. Y a mí me llama la atención, antiguamente, o sea, hasta los jóvenes, las personas que tienen más o menos mi edad, ellos, los polacos, por ejemplo, todavía, los que tienen más o menos mi edad, saben ruso. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Es que el ruso es parecido al polaco? Y ellos dicen, no. O sea, saben que el muro de Berlín cayó en el año 91, si no me equivoco. Bueno, estos en el año 91 eran ya jóvenes. A ellos, hasta que no cayó el muro de Berlín, o sea, Polonia, tenían que aprender polaco. Y todavía seguía siendo un país comunista, pero un país que era satélite de lo que era la Unión Soviética. Y ellos tenían que aprender polaco. Los más jóvenes, o sea, los chavos que ahorita tienen de 25 para abajo, ninguno sabe polaco. No lo conocen, no lo obligaron. Sin embargo, sí saben inglés. Voy a hablar, comunicarte con ellos perfectamente en inglés. Pero polaco no saben. Aprendieron polaco porque había un país más poderoso que los dominaba políticamente y tenían que hablar polaco. Cuando uno dice que hablaban un solo idioma, utilizaban un solo lenguaje, ¿en qué estamos en presencia? Estamos en presencia de un pueblo que tiene más poder que los demás pueblos y que por lo tanto dominó al resto de los pueblos. Sí, un solo lenguaje, pero ¿cómo interpretaba ese poder, ese pueblo, ese poder? Ese pueblo interpretaba ese poder creyendo que su poder no podía ser nunca derribado. O sea, nosotros somos los más poderosos del mundo. Y ellos se creían como dioses. ¿Ven? ¿Dónde está la falsa idea? La falsa idea viene
quién es Dios o cómo es Dios es una falsa idea. Y yo no sé cuánto tiempo me queda, pero es que este discurso es un poco largo para poder entenderlo. Nos quedan 45 minutos. Entonces, ¿qué era lo que estaba fallando cuando ellos se creían como Dios? Que ellos creían que Dios era que Dios era como ellos. O sea, que tenía el mismo poder que tenían ellos. Y que por lo tanto podían hacer lo que querían con los demás. Esa era la idea de Dios. Uy, ¿dónde está la chica que se me escapó? No lo deja, deja sentar. Era la idea de Dios. Fíjense. Pero ¿de dónde nos viene esa idea de Dios? Dice, pero Padre, es que Dios no es todopoderoso. Vamos a ver de dónde nos viene esa idea de Dios. Y vamos a ver por qué confunde las lenguas. Y por qué era importante la confusión de lenguas. Y qué significaba la confusión de lenguas. Para después entender el Evangelio de Lucas. Fíjense todo lo que uno tiene que hacer para entender un bendito Evangelio. Ustedes seguramente se acuerdan de un texto que está al principio de la Biblia. Hay aquí que hay gente que se está durmiendo por este lado. El texto que está al principio de la Biblia dice en el Génesis 3 que Yahvé les dijo, pueden comer todos los árboles que están aquí, menos del árbol del bien y del mal. Como una especie de prohibición, que no es una prohibición, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. No voy a entrar en el detalle. Llegó una serpiente y la serpiente se pone a hablar con la mujer. Y la serpiente le dice, con que ustedes no pueden comer de ninguno de los frutos. Y la mujer le corrige, chico, eso no dijo Dios. Y lo que dijo es que podíamos comer de todos, pero no podíamos comer de ese. ¿Ves? Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. O sea, si ustedes comen del árbol del bien y del mal, se les van a abrir los ojos y van a ser como Él. O sea, oído lo que le dice la serpiente a la mujer, ustedes lo que son unos jóvenes gajos. O sea, ustedes son una cosa mínima. Así que si comes del árbol del bien y del mal, vas a ser como Dios. Entonces, esa idea de un Dios que puede todo, no es Dios que se la transmitió a los suyos, sino que es la serpiente que le dice a la mujer que Dios es más grande que ella. Y es una cosa bien interesante. Si ustedes se ponen a leer ese texto es muy interesante, porque después que comen del árbol del fruto del bien y del mal, Yahvé se va a pasear por el jardín. Es interesante porque es como uno más que se va a pasear por el jardín. Y se pasea por el jardín. Y entonces para él se da cuenta que ya no estaban los demás, o sea, no estaba quien buscaba él, que era el hombre y la mujer. Y empieza a llamar. Fíjense, pero la idea que se les metió a ellos de que Yahvé era más grande que ellos, que Yahvé los podía castigar, no fue de ellos, fue la serpiente. Entonces la idea de un Dios todopoderoso que está por encima es de la serpiente. Entonces, la torre de Babel, ¿qué idea de Dios está manejando? La de la serpiente. Y vamos a ser como Dios. ¿Qué significa la caída de la torre de Babel? Dos cosas. Una, yo no soy eso. Dios, yo no soy eso. Eso que ustedes creen que están haciendo, que pueden, y yo soy algo que está por encima y domina, yo no soy eso. Y Dios demuestra que es lo contrario a eso. ¿Y cómo demuestra que es lo contrario a eso?
Bueno, destruye la torre de Babel. Pero, y se confunden las lenguas. ¿Qué significa eso de que destruye la torre de Babel y se confunden las lenguas? En que ya la gente no estaba bajo el dominio de uno solo. O sea, la destrucción de la torre de Babel y que se confunden las lenguas fue la primera acción de Dios que liberó a unos pueblos que estaban sometidos a un único pueblo que tenía más fuerza que los demás y se creía como Dios. Fíjense, Dios que dice, yo no soy ese que ustedes dicen que está arriba en el cielo y que tiene poder. Y para demostrar que no lo soy, que yo soy otra cosa, soy algo distinto a eso, confundo las lenguas para que todos estén libres. Y a partir de ahí se confundió las lenguas y hay una cosa que es bien bonita, que sí se obedece el mandato del Señor. Se dispersaron por toda la tierra y se multiplicaron. Cuando Dios hace la creación, dispérsense y multiplíquense por toda la tierra. Bueno, a partir de ese momento comienzan a hacer. Fíjense que hay una idea de Dios equivocada. Que Dios dice, no soy ese, y para demostrarlo, yo lidero al pueblo que está sometido a una única lengua y que le hacen construir una lengua. Estamos hablando de la conversión, ¿eh? Fíjense que todavía no hemos perdido de lógica. Ahora venimos a esto, no he venido a traer paz sino división. ¿Qué es la paz? O sea, la palabra paz, ¿a qué resuena en el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas utiliza la palabra paz al inicio del Evangelio. O sea, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Eso es lo que le dice el ángel a los hombres el día que nace Jesús y que se lo anuncia a los pastores. Pero la palabra paz, o sea, en el tiempo en que nace Jesús existe la paz augusta. ¿Qué era la paz augusta? La paz augusta era la paz que estableció Augusto, el emperador romano. ¿Y cuál consistía esa paz? Esa paz consistía en que, mire, yo soy el emperador romano. Si ustedes todos me obedecen, tendremos paz. O sea, vamos a pensar todos igual. Ustedes no se pongan a revirar que yo tampoco mandaré ejército. Entonces Jesús llega y dice, miren, yo no he venido a traer la paz sino la división. Fíjense que no dice la palabra guerra, pero sí utiliza la palabra división. Es un detalle que es importante tener en cuenta. ¿Qué se quiere decir eso? Bueno, que cuando seguimos a Jesús, esto es interesante, no todos lo seguimos de la misma manera. Que cuando interpretamos a Jesús, no todos lo interpretamos de la misma manera. Que el ser creyentes, el que nosotros seamos católicos, no significa que todos tengamos que ser iguales y pensar iguales. La división significa que podemos ser diferentes, incluso a veces hasta contrarios, y podemos ser hermanos. La palabra católico, muchos la interpretan y dicen que es universal, que se traduce universal. De hecho, católico sí significaría traducirlo literalmente la palabra universal. Pero la palabra universal que traduce católico no es la palabra universal que nosotros conocemos en el español. La palabra universal que nosotros conocemos en español es más bien uniforme. Es decir, un pensamiento universal es un pensamiento compartido por todos de la misma manera. No, pero la palabra católico es que es católico porque lo católico es que lo que es diferente también forma parte de mi propia existencia, incluso lo contrario. O sea, soy capaz de albergar lo contrario. O sea, soy capaz de albergar un pensamiento contrario, un modo de hacer contrario.
y de amar ese modo de ser contrario. La palabra católica no es que todos pensemos igual. La palabra católica es que amemos a los diferentes. O sea, todos entran sin dejar de ser diferentes. Vuelvan a la Torre de Babel. Si nosotros uniformamos, seremos como los de la Torre de Babel. Si nosotros respetamos la diferencia, seremos más como Pentecostés. Todos hablamos idiomas distintos, pero todos nos entendemos. Cuando Jesús dice, he venido a traer la división, que está diciendo? Que es el mismo que relata los hechos de los apóstoles. Lucas es el mismo relator de los hechos de los apóstoles. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que realmente está diciendo es que ha venido a traer el que es distinto. O sea, que la fe se vive en una dimensión muy alargada. O sea, que no es una cuestión meramente reducida. Es decir, que mi hermano puede pensar distinto de mí y tiene tanta fe como yo, o más fe que yo. Que no todos tenemos que pensar igual y no todos tenemos que hacer igual. No hablo más de aquí de esto, les podría decir muchas cosas, pero va a estar con esto. Es decir, católico es albergar lo diferente, o sea, amar lo diferente. Ahora me voy para el texto de la cruz. Por eso es que Jesús dice venir a traer la división. Y la división no significa enemistad. Significa que el Padre pensará de modo distinto al Hijo y el Hijo pensará de modo distinto al Padre. Y sin embargo, los dos pueden seguir amándose. Es decir, en la fe, mi modo de vivir la fe mía no es igual al modo de vivir la fe de mi mamá. Y los dos somos católicos. Y mi mamá fue quien me entregó la fe. Y sin embargo, hay cosas que me tocaron vivir a mí que mi mamá no lo vivió. Pero yo no puedo, volvemos a lo del paño nuevo en un paño viejo. O sea, pero yo no puedo decir que lo que yo he vivido no vale porque tengo que seguir con lo de mi mamá. Lo de mi mamá me valió mucho, pero bueno, hay cosas que he aprendido que son distintas. Y que bueno, he tenido que crecer. No significa que mi fe sea la mejor que la de mi mamá. No significa nada de eso. Bueno, voy al otro texto que es el que más que me interesa, que es el tema de la conversión. Espero no, para que ustedes vean lo interesante que es. Todavía siguen después del capítulo 6, sigue otro, pero bueno, aquí está. En aquel tiempo, o sea, seguimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en aquel mismo momento llegaron unos que le contaron lo de los galileos a Jesús, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No. Y aquí viene lo importante. Aquí aparece la palabra conversión. Se los aseguro. Y si no se convierten, todos morirán del mismo modo. O sigue Jesús: aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro. Y si no se convierten, morirán del mismo modo. El texto resulta ser un texto bastante difícil. Como ven, no es nada sencillo el texto. Un texto complejito. Y si no se convierten, morirán del mismo modo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Primero, aquellos que murieron sacrificados
por Pilato. Oye, fíjate, se pusieron de parte de Pilato. Los judíos dijeron, si se pusieron de parte de Pilato, están a favor de Roma. Si están a favor de Roma, entonces son traidores, entonces son pecadores. Pilato los mató, los hizo uno de sus sacrificios, bien hecho. Ellos no querían ser de Pilato, no traicionaron a Dios, pues mueren bajo el castigo de Dios. Esa es la idea. Y Jesús los corrige inmediatamente. Y les dice, no, ustedes creen que ustedes son mejores que ellos. No. Y después les dice algo durísimo. Pero si ustedes no se convierten, morirán igual que ellos. Entonces, ¿qué pensaban esos judíos? Ya va, yo no sigo a Pilato, yo no he traicionado la religión, yo sigo siendo fiel, y tú me vas a decir a mí que yo me tengo que convertir. ¿De qué me voy a convertir? Sí que estoy claro. O sea, esos desgraciados que se fueron con Pilato, está bien que se hayan muerto así. Pero tú me vas a decir que yo me voy a morir igual que ellos. Y ahí es donde la palabra conversión tiene un sentido distinto, bonito. Y vamos a entender el texto. Ustedes lo van a entender muy bien. Ustedes van a ver. Porque eso que hicieron los discípulos que llegaron a donde Jesús, lo hacemos nosotros. Yo trabajo en la Cota de 305. Los fines de semana voy a celebrar mi cena. No sé si aquí hay alguien de la Cota, parece que hay alguien de la Cota. Pero yo recuerdo que hace unos años atrás había un muchacho que era muy violento, ¿no? Era muy malandro, vivía en la parte de arriba. Muchacho joven, bastante joven. No es el que ustedes están pensando, no es eso. No es eso porque usted murió en el barrio, murió dentro del barrio. Y yo me acuerdo, yo subía mucho al cerro en ese momento y la gente le tenía miedo. Yo también le tenía cierto miedo porque él se drogaba mucho. Cuando él se drogaba, perdía la noción. Después le dijeron el inmortal, la policía lo perseguía, le daban tiros y siempre estaba vivo. O sea, le decían que dijeron que era inmortal. O sea, más o menos ese mito fue creciendo. Hasta que un día lo mataron. Cuando lo mataron, mucha gente, yo le escuché la expresión y dice, ahora vamos a estar más tranquilos. Dice, él se lo buscó. Exacto, tiene mucho ruido, mucho eco. Él se lo buscó. Ese muchacho, todavía tiene eco, no sé por qué. Ese muchacho lo mataron porque era un malandro, porque la gente tenía miedo, porque él también mataba. Es decir, ese muchacho era considerado malo porque mataba. Pero fíjense, los que dijeron, por fin vamos a estar tranquilos, aprobaron que a él lo mataran. Es decir, uy, qué bien, o sea, ahora vamos a estar tranquilos. Es decir, que es malo que él maten, pero no es malo que yo me alegre porque a él lo mataron. Y eso es lo que Jesús dice. Ustedes son igual que él. Lo único es que a ustedes les conviene que lo maten, o sea, que a él lo maten. Pero ustedes también, igualito que él, desean que maten al que les estorba. Él les estorba porque, bueno, según su cultura, él está
él es malo, pero ustedes no se dan cuenta que son tan malos como él, también le desean la muerte y la festejan. Y hubo gente que se alegró por la muerte, se alegraron por la muerte. Eso es lo que dice Jesús. Tú te crees que eres bueno, pero piensas igualito que él. Él mataba porque le era incómodo a las personas que él mataba. Tú te alegras porque lo mataron porque también era incómodo. Eres igualito. Con la diferencia que tú dices, bueno, yo gano el dinero honradamente, yo me comporto mejor, yo no soy tan malo. Pero bueno, él es tan malo como él, porque al final terminaste diciendo que terminaste alegrándote de que lo mataran. Eres tan asesino como él, lo único que no agarraste la pistola fue otro el que agarró la pistola. Entonces la conversión no es que yo sea bueno o malo dentro de una línea donde se dice, los que están de este lado son buenos, los que están de este lado son malos. Si usted pasa de este lado a este lado, pues bueno, usted se convirtió. No, si yo estoy aquí y me alegro que a este le vaya muy mal, porque yo digo que es muy malo, pero mi alegría es justamente lo que él hace, yo soy tan malo como él, aunque me digan que yo estoy en la parte buena. Entonces la conversión es cambiar. Ese juicio no está bien. No me puedo alegrar de la muerte de ningún hermano, aunque sea el peor de todos. Y por lo tanto, tengo que sentirme como hermano. La conversión que es que yo lo sienta a él como hermano, que yo no lo juzgue a él, que yo no me alegre de su muerte, que yo viva por él, que yo sea capaz de darle la vida por él. Bueno, no hay conversión si yo no siento al otro como hermano. O sea, no hay conversión si yo no siento al otro como hermano. Yo puedo hacer lo que sea, pero si no hay un hermano, o sea, si el otro no es mi hermano, si yo me alegro de su mal, es que yo voy todos los domingos a misa. Usted puede ir todos los domingos a misa, puede comulgar 5 veces cada domingo, pero en su corazón usted alberga el deseo de que a él le vaya mal, porque usted quiere que le vaya mal. Usted es tan malo como ese asesino que está ahí. Lo que pasa es que usted no cree que sea tan malo, pero está mal, porque se alegra de su mal. Bueno, la conversión es cambiar la lógica. O sea, no me alegro ni siquiera del mal del que me hace mal. Y por eso Jesús cierra un hombre santo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se alegró de que les fuera mal. Y no solo eso, sino que cuando resucita, se encuentra con los apóstoles tienen miedo, están encerrados. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan y perdonen los pecados. Jesús no les dice, miren, ahora váyanse con cuidado, mira que los desgraciados que me mataron todavía están sueltos. Váyanse a los que sean buenos con ustedes y que la cosa cambie un poquito. No, vayan y perdonen los pecados. Claro, los apóstoles se quedan diciendo, por eso que Santo Tomás no pudo creer que Jesús resucitó. Dice, le dijo a los demás apóstoles, o sea, que lo mataron, que se presenta vivo todavía con las heridas, y ahora nos dicen que perdonemos a los que lo mataron. Digo, no me jodas. ¿Cómo es eso? Y no lo creía, porque no se puede creer que alguien quiera perdonar al que le hizo daño. Y justamente eso, esa es la conversión. O sea, la conversión es que yo soy bueno. La conversión es que yo no soy ni bueno ni malo, yo soy hermano.
Y perdono incluso al que me hace daño, incluso al que me mató. Lo de Jesús. Por eso no hay conversión si no hay fraternidad. Lo demás es simplemente convencionalismos nuestros. Tú eres bueno y tú eres malo. Si te comportas de esta manera, eres bueno; si te comportas de esta manera, eres malo. Tú vas para el infierno y tú vas para el cielo. Pero como eso no lo decidimos nosotros, sino que solo lo decide, gracias a Dios, el amor de Dios, pues yo creo que nos vamos mucho para el cielo, pero justamente por lo que Jesús hizo después de la resurrección. Vayan y perdonen los pecados, incluso a los que me mataron, porque ellos también tienen derechos del cielo. Y nosotros los cristianos debemos hacer lo mismo. Vayamos y perdonemos, incluso a los que nos hacen daño, porque ellos también son nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora está la misa, creo yo.